El depósito. El depósito es un contrato en el cual se confía una cosa corporal a una persona, la cual se encarga de guardarla y restituirla en especie. La cosa depositada se llama también depósito. Esto podemos encontrarlo regulado en nuestro Código Civil salvadoreño a partir del artículo 1968. Las partes que intervienen en el contrato de depósito son dos. Uno, que es la persona que hace el depósito, quien lleva el nombre de depositante. Y dos, la persona que lo recibe, y esta tiene el nombre de depositario. Este contrato es principal, ya que existe por sí mismo. Asimismo, es un contrato gratuito, tal como lo señala el artículo 1969 de nuestro Código Civil. Es un contrato real porque se perfecciona con la entrega de la cosa, y es unilateral, ya que genera obligaciones únicamente para el depositario. Clases de depósito. El depósito propiamente dicho lo encontramos definido y regulado en el artículo 1972 como un contrato por el cual una de las partes entrega a otra una cosa corporal inmueble para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositante. Es importante mencionar que este contrato se subclasifica en el artículo 1972 como depósito voluntario y depósito necesario. En definición, el depósito voluntario es aquel por el cual el depositante escoge al depositario. Es decir, nos encontramos en una situación donde el depositante, en confianza y de buena fe, da al depositario una cosa para que la custodie. Y cabe mencionar que en ningún momento se supone la transferencia de dominio, ni siquiera le faculta al depositario el usar la cosa. Asimismo, tenemos el depósito necesario, que es aquel en el cual la elección del depositario no depende de la voluntad del depositante, que también es conocido como el depósito miserable y actualmente tiene lugar únicamente en los casos de incendio, de ruina, saqueo u otra calamidad. En este caso podríamos decir un caso fortuito. Similitud del depósito con el secuestro. Tiene su relación porque ambas tienen la misma finalidad. Una persona recibe una cosa ajena, con la obligación de guardarla y restituirle. Asimismo, el secuestro judicial o depósito judicial es un contrato que adquiere autonomía propia al poseer un objeto, finalidad, regulación, obligaciones y derechos previamente establecidos y regulados conforme al Código Civil. Sin embargo, ambas se diferencian por su ámbito, donde el secuestro no recae sino sobre cosas litigiosas, y el depósito, sobre cosas no litigiosas y, por su naturaleza, el depósito es convencional, mientras que el secuestro es convencional y judicial. Terminación del contrato de depósito. Como causa de terminación de este contrato están el vencimiento del plazo, cumplimiento de la condición resolutoria, pérdida de la cosa depositada, por confusión, por revocación del depositante, por voluntad del depositario, por convenio entre las partes, por la nulidad declarada judicialmente y por rescisión. El secuestro. El secuestro, según nuestro Código Civil, en su artículo 2006, es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos en manos de otro que debe restituirla al que obtenga una decisión a su favor. El depositario se llama secuestre. En el secuestro, las partes intervinientes son 1. El depositario o secuestre, que es quien guarda la cosa. 2. El depositante, que es quien entrega la cosa. Y 3. La autoridad competente. El secuestro tiene por objetivo asegurar las cosas que son objeto de pretensión o dar eficacia a sentencias de condena de dar sumas de dinero. Clases de secuestro. En el artículo 206 de nuestro Código Civil lo encontramos definido y regulado de la siguiente manera. Es el depósito de una cosa
que se disputa entre dos o más individuos en manos de otro que debe de restituirla al que obtenga una decisión a su favor. En este contrato, el depositario recibe el nombre de secuestre. Ahora bien, es importante mencionar que el secuestro se subclasifica de la siguiente manera. En el artículo 209 encontramos el secuestro convencional como aquel en el cual las partes se disputan una cosa y la ponen en manos de un tercero para que éste la devuelva a aquel que obtenga una sentencia a su favor. Y el secuestro judicial debemos de entenderlo como aquel en el cual el secuestro es nombrado mediante un decreto del juez. Por constituirse de un mandato judicial no puede tratársele de un contrato y su estudio es objeto del derecho procesal civil. Ahora bien, en este aspecto cabe mencionar que por ser un secuestro judicial ya no estamos hablando entre un contrato de dos partes donde ellas se obligan, sino donde se está disputando la cosa en un litigio para determinar a cuál de las dos partes el juez dictará una sentencia favorable para que se le restituya la cosa. Similitudes del secuestro con el depósito. En las similitudes, por lo general entran en la regulación de sus especies, atendiendo al origen de su constitución. El artículo 1971 del Código Civil así lo hace, pensando sin duda encajar en su definición tanto el depósito que tiene su origen en un contrato como el secuestro. Asimismo, se encuentran las obligaciones que deben de cumplir en base al Código Civil como guardar la cosa, restituir la cosa, régimen de responsabilidades, gastos para la conservación establecido en el artículo 2010 cc. En las diferencias, el depósito recae sobre los bienes muebles, mientras que el secuestro puede recaer tanto bienes muebles como bienes inmuebles. Además, en el depósito, el depositario debe restituir al depositante o a quien tenga derecho a recibir en su nombre. El secuestre, por su parte, debe restituir al adjudicatario favorecido por la sentencia ejecutoriada. Terminación del contrato de secuestro. Por venta del depósito en caso de inminente peligro de pérdida o grave deterioro, por ser liberado antes de terminar la litis, debido a causa justificada y a criterio del juez. Prohibición de la cosa depositada. Las facultades posesorias que se reconocen al depositario para el cumplimiento de su obligación de custodia no alcanzan a la posibilidad de usarla. Según los estipula el artículo 1977 del Código Civil, salvo en la medida en que el uso pueda ser necesario para su adecuada conservación. Aunque se admite la posibilidad de que el depositante autorice expresamente al depositario para usar la cosa, ya sea en interés de aquel o en el de éste, pues si se da en este caso se considera que el contrato pierde su naturaleza de depósito para convertirse en un contrato de préstamo. Pérdida de la cosa depositada. La responsabilidad del depositario por pérdida de la cosa se regirá por lo que establece el artículo 1987 del Código Civil, de manera que no responde por caso fortuito o fuerza mayor. El depositario no responde pues de los sucesos que escapen a su esfera de control habitual y que no puede impedir usando una diligencia regular o media. El depositario responderá pues cuando la cosa se pierda por su culpa o después de haberse constituido en mora, presumiéndose su culpa, pues el bien se encuentra en su poder, en cuyo caso deberá restituir su valor como indemnización de daños y perjuicios. Requisitos del contrato de depósito y secuestro. Requisitos del depósito. Con respecto a los requisitos esenciales del contrato de depósito, son los mismos que se exigen en todo contrato. En el contrato de depósito se exigen los mismos requisitos de validez que debe tener todo contrato. Sin embargo, en algunos artículos del Código Civil,
Se establecen supuestos muy particulares, respecto de las partes, con relación al Código Civil los requisitos esenciales del contrato según el artículo 1316. Ante ello, algunos de los requisitos del depósito son: el consentimiento de ambas partes. Las partes han de tener capacidad general para contratar. El depósito requiere, no solo la entrega, exigida por su naturaleza real, sino también el pacto de las partes, que puede ser expreso o tácito. El objeto depositado debe ser un bien mueble, nunca un inmueble. La entrega de la cosa, la cual es un requisito primordial. La cosa depositada debe ser ajena al depositario. Debe tener la propiedad del bien o cuando menos su posesión legítima. El depositario puede ser cualquiera menos el poseedor inmediato del bien. También, se obliga a guardar la cosa depositada, la cual es finalidad del contrato de depósito. Se debe restituir la misma cosa, con los frutos y accesorios que correspondan. Y debe ser un contrato gratuito, salvo pacto en contrario. Ahora conoceremos acerca de los requisitos del secuestro. El secuestro es una modalidad del contrato de depósito, la cual puede tener por objeto, recaer tanto en bienes muebles como bienes inmuebles, según lo estipulado en el artículo 2008 del Código Civil. Asimismo, según el artículo 2007 del Código Civil, las reglas del secuestro son las mismas del depósito propiamente dicho. Dentro del contrato de secuestro, podemos encontrar los siguientes requisitos. El depósito judicial o secuestro tiene lugar cuando se decreta el embargo o aseguramiento de bienes litigiosos. Cuando el secuestro es convencional, se constituye por el solo consentimiento de las personas que se disputan el objeto litigioso, según artículo 2009 del Código Civil. Cuando el secuestro es judicial, se constituye por decreto del juez, y no ha menester otra prueba. Otro requisito importante es devolver la cosa cuando termina el litigio. Es decir, tiene lugar sobre cosas cuya propiedad se encuentra en litigio. También, es remunerado. Las prestaciones que se dan, son recíprocas. Los depositantes contraen para con el secuestre, las mismas obligaciones que el depositante respecto del depositario en el depósito propiamente dicho, por lo que toca a los gastos y daños que le haya causado el secuestro. Y el último requisito es, que el contrato debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad.